Señores, estoy a menos 36 grados Celsius en la ciudad más fría de Norteamérica. Estoy en Fairbanks, Alaska, con la única misión de explorar el centro de la ciudad y conversar con los locales para entender cómo se vive realmente aquí. Pero hubo un gran problema. Cuando llegué al aeropuerto no me dejaron rentar un vehículo porque cayó más de 15 pulgadas de nieve. Yo no estoy acostumbrado a manejar en ese tipo de condiciones, por eso no me dejaron. Tengo un experimento ahí reservado más adelante para que lo vean, porque yo nunca lo había hecho en mi vida. Así que vamos al mambo y vamos a disfrutar de este video. Bienvenidos aquí al corazón de Fairbanks. Estoy prácticamente en el downtown. Como les comenté, no me recomendaron que que rentara vehículo. Que manejar aquí, como esta situación es sumamente difícil. Está todo lleno de nieve. Todo, 14 pulgadas, como pueden observar, sigue nevando, o sea que no ha dejado de caer nieve. Pero esta ciudad sí es bastante interesante. Fue fundada en el 1900, a principios, ¿no?, del siglo XX fue. Aquí había mucho oro en aquel entonces. Muchas personas se mudaron aquí pese al frío extremo. Hicieron su vida aquí. Después que se acabó el oro, pues entonces los militares llegaron, entonces bueno, ya se armó una pequeña ciudad aquí y esto es lo que tenemos el día de hoy aquí en Fairbanks. Tengo que tener bastante cuidado caminando aquí porque por poco me saco, coño, todo. Aquí hay un escalón, una vaina. Loco, la nieve llega a mí, mira, me llega casi a la rodilla la nieve. Pero yo quiero acercarme aquí con cuidado, ya que esto es el río y es un área muy interesante, ya les muestro. Eso que ven ahí es la calle, mire, blanquita. Hay que tener carro fuerte para esta vaina aquí. Vamos a observar las esculturas de hielo. Dicen que tú le puedes poner la mano, mira, con una cara de oso. Mira qué interesante estas esculturas. Cuidado, voy a hacerme un trayón yo ahora. Una tortuga, oh wow, de hielo. Esto es interesante esta vez. Un carrito, esto es un trencito. Romo, dame un tequila, por favor, ahí, manito. Mira, parecen de verdad los condenados. Bueno, señores, aquí hay un tobogán de hielo. Nos vamos montando a ver. No nos saquemos todo aquí. Nos fuimos. ¡Ay, mi madre! Uy. Coño, yo me voy a mí me da una vaina aquí. Loco, aquí no se puede ni caminar bien. ¡Ay, mi madre! Y sí, es verdad, venir en diciembre para acá, eso no es para todo el mundo. Eso es para gente que tiene problemas en la cabeza como yo, que quería experimentar nieve, de a mucha. Tengo nieve hasta para regalar. Hello. Bueno, estamos aquí explorando la ciudad de Fairbanks y me encontré con una persona muy interesante. Ella trabaja aquí. Su nombre es Jennifer. Hey, Bobby. Mira el perrito de Jennifer ahí. Tan lindo. Jennifer, how are you today? I'm doing fine. It's a lot of snow. It's like 14. Dicen que son como 15 pulgadas de nieve que hay. I've been 25 years. This is the most snow I ever seen. ¿Qué te trajo aquí a Fairbanks? I was born up here and I was raised in South Carolina. Dice ella que ella nació aquí, pero se crió en Carolina del Sur, pero entonces venía de vacaciones y ya en un momento después que terminó la universidad decidió quedarse. ¿Cómo te puedes acostumbrar a este ambiente? Dice que tienes que disfrutar el momento y abrigarte bien. Here, I've had 3 moose in the back of my yard. ¡No! Ella me dice que esta temporada estuvo 3 alces detrás de su casa. Esa es su tiendecita, ella aquí hizo su propio negocito. Me acaba de sorprender ella porque todo lo que hay aquí son negocios independientes, son familias que tienen su propio negocio y eso es muy, muy lindo y único de Fairbanks. Así que muchas gracias, Jennifer. Un saludo aquí a Jennifer, los muchachos, y ustedes saben, vamos a seguir nosotros entendiendo mejor, ¿no?, lo que es el corazón de Fairbanks. Así que nos vemos más tarde. Chao, chao. Siguiendo la aventura, mira lo que me acabo de encontrar. Un alce. Pues yo quiero que ustedes entiendan qué tan grande es este animal. Miren. Miren qué penco. Es un caballo en esteroides. O sea, que el que agarra con una patada sale volando. Estamos en el corazón de todo. Imagino que está desde la hora pico casi. Que aquí nada más te dan como 3 o 4 horas al día de luz. Y ya después todo es de noche. Ahí está el servicio postal de la ciudad más fría de los Estados Unidos. Miren lo que les comenté a ustedes. Este es el experimento que quiero hacer. Este es un shirt que traigo, mira. Lo voy a poner aquí afuera a ver cuánto dura en congelarse. Vamos a ver. Dura alrededor de 5 minutos. Ya puse el cronómetro para poder experimentar y ver que funciona, ¿ok? Así que vamos a ver qué pasa en 5 minutos, a ver. Vamos a ver exactamente cómo quedó. No le he puesto la mano todavía, No le he puesto la mano. Vamos a ver cómo quedó. Es un cartón. Han pasado 5 minutos nada más. Y mira cómo esto se ha congelado. Que tiene hasta el hielito, loco. Esto es increíble. Hasta hielito tiene aquí arriba. Eso nada más lo hace la ciudad más fría de los Estados Unidos. Seguimos.
Familia, mira quién me acabo de encontrar. A un hermano cubano. De Cuba para el mundo. Claro que sí. Aquí estamos presentes para siempre. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Félix Francisco Bamburi Webb, soy cubano y acá vine ya hace unos 20 años. Desde Cuba hacia aquí. De Cuba aquí. A la ciudad más fría de Estados A la Unidos. ciudad más fría de Estados Unidos. Wow. ¿Y qué se sintió ese primer día cuando usted llegó Oh aquí? my goodness, fue impactante, fue muy bueno porque tuve el apoyo de mis padrinos de boda Claro. y amistad aquí. Pues Entonces llegó ya, con gente por lo menos. sí, llegué con mi esposa y entonces ya había recomendaciones mías aquí ya y entonces empecé a abrirme camino en el arte y en el deporte también porque hago atletismo. También. Hago Ustedes son buenos. competiciones. Ustedes juegan buen béisbol. Hago buena competición, jugué béisbol aquí con los militares un buen tiempo. Y nada, aquí para adelante. Ya, qué chulería. Oye, lo más lejos que yo tenía es que iba a encontrar un hermano mío aquí. No aguanto este frío. Cuando usted llegó acá, ¿había muchos latinos? Sí, así, aquí hay muchos latinos, aquí hay dominicanos, colombianos, aquí hay una comunidad de colombianos bien grande, puertorriqueños por supuesto, ¿no? Por los militares y eso que vienen para acá como militares. Okay. Muchos mexicanos, costarricenses, hay de Panamá. Muy poco, la comunidad de Panamá es pequeña. Sí, ellos nunca, usualmente no emigran. No emigran. sé que en Entonces, Panamá pero también. la más grande que yo entiendo aquí viene siendo los colombianos. Sí. Y este lugar tan frío, viejo. La primera vez que yo vengo aquí, yo no había experimentado un frío tan difícil. Como Sí, este. el problema está en que aquí hay muchas oportunidades de trabajo. Ya. Entonces, ya. pero para llegar aquí y estar aquí y mantenerse aquí, tiene que tener un objetivo en la vida. La verdad que a mí me enorgullece ver personas así como usted que están en unos lugares que son difíciles de vivir, no solamente por el clima, pero también, por ejemplo, la cotidianidad aquí es diferente a cualquier lugar. La cultura es aquí diferente también. Entonces, es impresionante el conocer gente como usted que están aquí. Mira, que me estoy metiendo la mano en el bolsillo porque ya no aguanto un lado. No, pero un mensaje más a quien nos vea allá, quizás en Cuba, quizás nos lleguen a ver también. Bueno, para los cubanos, dominicanos, nosotros los latinos, yo expresamente siempre lo voy a decir, tienen que prepararse para venir aquí a Alaska. Tienen que estar firmes que quieren venir aquí. Venir con una misión clara de lo que quieres hacer. Sí, una misión clara. La mente tiene que estar clara y otra cosa es la fuerza. Sí. La fuerza esa que uno tiene de echar para adelante, esa es la que tiene que ser. Claro. No hay marcha atrás, sino es adaptarse. Claro, Adaptarse claro. al sistema, al clima, la comida es diferente. No vas a encontrar una comida en un restaurante que tú digas, no, pero este es mi país, no va a ser. No sé. Tiene que, eso lo haces en la casa. A tu manera. Claro. A tu ingrediente. A lo que aparezca aquí. A lo que aparezca aquí. No, de verdad, pero mira, ha sido un honor de verdad compartir con usted aquí. Gracias, Estos gracias, segunditos, igualmente, de verdad que sí, igualmente. qué lindo verlo de verdad aquí. Igualmente. De Sí, Fairbanks claro para el que mundo. En la ciudad más fría hay dos caribeños. Mucho éxito, ¿no? Sigue trabajando fuerte. Eso es lo que hay. Uno como latino llega aquí siempre a resolver. Sí, Y a echar para adelante. nosotros echamos para adelante porque nosotros tenemos fuerza, energía, estudio. Y si no tenemos el gran estudio, como quiera se echa para adelante porque es el deseo que uno quiere. La energía esa positiva hay que ponerla siempre. Claro. Le deseo lo mejor. Cualquiera que quiera una decisión para venir aquí, ya le digo, mi gente, prepararse y estar aquí que el frío ya te coge y te quema. De verdad que muchas gracias. Un placer. Qué lindo verlo. Y ya ustedes saben, Ya. vamos con el mambo. Seguro que sí. El mambo, la bachata, la salsa y todo para adelante. Ay. Ay.